Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Un Dios fiel que está a nuestro lado, que está a tu lado, que está a mi lado, caminando con nosotros, con la iglesia. Te tengo esta palabra llena de esperanza y de poder para ti. Está tomada de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Dice así: fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familia noble o influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. El Señor toma lo sencillo, lo que no tiene valor, lo que es poco, lo que el mundo no considera importante. No sé cómo te consideras tú y cómo estás viviendo en tu vida, pero esta palabra es para ti y para mí. Dios te ha elegido, no importa tu condición, para llevar sus maravillas a través de ti y para revelársete y mostrársete en grande, porque Él es grande en la vida de quienes ama. Como ha sido grande en la vida de este hombre joven, testigo de Dios, que de su nada ha visto el todo de Dios, y hoy es un predicador católico que con poder lleva su palabra al norte, al sur, al este, al oeste, donde quiera que Dios lo llame. Veamos este hombre joven que viene hoy a contar sus vivencias de fe. Melchor Maldonado Amador, nacido en San Cristóbal, es un hombre joven, con alegría, con entusiasmo, muy espontáneo, que con poder predica la palabra de un Dios vivo, un Dios que lo visitó en aquellos momentos cuando él no sabía que valía, cuando se sentía solo estando acompañado, y cuando viviendo una vida que creía de poco valor, Dios ha venido, lo ha mirado, lo ha levantado, lo ha invitado a proclamar su palabra donde quiera que su gracia lo lleva. Es un hombre con poder y que ha decidido abrir su vida al Dios que es Señor de señores, Rey de reyes. Un Dios que lo ha apasionado como siervo de Cristo, como hombre joven, como un hombre alegre y como un hombre inquieto a sembrar las semillas del Evangelio, y sigue buscando, sigue en una continua búsqueda donde Dios lo quiere en cada momento. Aquí, en Vivencias de Fe, recibimos con alegría, con entusiasmo, al joven predicador, alegre y enamorado de Dios, Melchor Maldonado Amador. Alegría, 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 cuánto gozo, cuánto fuerza aquí en Vivencias de Fe. Estoy muy contento porque es que Dios trabaja demasiado, ¿eh? Dios no coge días de fiesta. Y como Dios siempre trabaja, Dios labora, y Dios actúa, Dios es trabajador, es workaholic de amor. Entonces por eso siempre hay testigos. Y hoy yo tengo un testigo, alguien que aprecio mucho, pero alguien inquieto, alguien atípico, pero lleno de la alegría de Dios. Bienvenido a Vivencias de Fe, mi querido amigo y hermano de fe, Melchor Maldonado. Gracias, René, de verdad que esa presentación es una levantacaído. Levantacaído, si no, yo la voy a grabar y cuando me sienta desanimado ya pongo. Tú la pones, ya tú la tienes para cuando te toque claro, predicar. No, cuando uno está desanimado, dice, déjame yo escuchar todavía lo que Dios te dice. Para que me levante, porque de verdad que muy alegre de estar aquí en el programa, y para mí es una bendición, y como tú dices, inquieto siempre buscando. Inquieto, ¿verdad? Esa palabra te define. Inquieto, buscando, siempre buscando. Pasión. Yo entiendo que la vida se compone de pasión. Decía un filósofo, Heráclito, que era el filósofo que hablaba del fuego y del movimiento. Decía, todo es fuego, todo se mueve. O sea, nadie se baña dos veces en un mismo río. La vida, lo único que no cambia es el cambio. Entonces, constantemente uno tiene que estar profundizando, buscando, moviéndose, porque como tú decías al inicio, Dios trabaja siempre, y Jesús también lo dijo, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. O sea, es una búsqueda constante de
de lo que el Señor quiere conmigo y con la gente que está en mi entorno. La vida se mueve. Melchor, tú eres de aquí, tú eres de nosotros, ¿eh? Sí. Tú eres de San Cristóbal. San Naciste ahí. Cristóbal. Cuéntame de Melchor, del niño Melchor, de la familia, cómo creciste y cómo fue que fuiste desarrollándote. Ese Melchor que Dios llamó, ¿cómo era? ¿En qué Mira, familia creció? bien, yo nací en un hogar totalmente disfuncional. Mi mamá quedó embarazada siendo con menos de 20 años. Una jovencita. Una jovencita, estudiando, tiene que dejarlo todo. Mi papá tiene 15 hijos. Muy fértil, ¿eh? Muy fértil. Don Melchor. Don Melchor, de diferentes mujeres, diferentes edades. Yo mismo no sé qué lugar yo tengo en sus hijos. O sea, ¿Tú ocupas algún lugar? yo ocupo algún lugar. ¿Cuál? Yo exactamente no sé, porque de hecho tengo una hermana que es mayor que mi mamá. O sea, mi papá era un señor ya mayor, mi mamá una menorcita y queda embarazada. Yo me crio en el hogar de mis abuelos, en un barrio llamado Canastica, en San Cristóbal, donde todavía vivo. Y ahí mi mamá tiene que dejarlo todo, dejar sus estudios y venir aquí a Santo Domingo a trabajar inicialmente en casa de familia. Me inscribe en el colegio y Ella tiene que echar para adelante. tiene que echar para adelante con un muchacho. Y realmente yo fui creciendo con mucha soledad. Yo tenía el cariño de mi abuela, tenía tíos también, pero en el fondo era un niño raro. Yo estudiaba en un colegio, en el colegio Loyola, y en ese colegio yo siempre veía cómo papá y mamá iban a buscar a los niños y también veía cómo cuando iba a casa de alguno de mis amiguitos del colegio, estaban papá y mamá y como que no tenía identidad. Entonces, esa infancia con la ausencia de mi mamá, porque mi mamá la veía una vez al mes, cuando mucho 2 veces O sea, al tú mes. vivías con tus abuelos. Yo vivía con y mis tus abuelos te abuelos. apuntaron en el colegio. Exacto, mi mamá me pone en el colegio y ellos se encargaron. Posteriormente, estando yo un niño, mi abuelo se va de la casa y se va con otra mujer, que eso también para mí fue otro choque. Entonces a veces yo veía que mi abuelo iba a mi casa, iba a la casa de la otra mujer, mi papá, yo iba a su negocio, o sea, al salir del negocio, él hacía como el tour, éramos como una comparsa de hijos y él lo iba como depositando donde vivía cada mujer. Y esa Era fue, muy difícil. era una Tú época, ubicar tu sí, identidad. saber quién era tú muy eras. difícil. De hecho, un recuerdo que el Señor me sanó hace mucho tiempo fue que una vez a mí me preguntaron en mi casa que cómo yo quería ser cuando grande. Y yo dije que yo quería ser como mi abuelo y como mi papá. Cuando me preguntaron por qué había gente en mi casa, era como habían varias personas, amigos de tíos que tenía allá. Yo respondí porque mi papá y mi abuelo tenían varias mujeres. A mí me dieron una galleta, tú sabes que aquí... Los niños que siempre dicen sí, la verdad. que el dominicano no sabe corregir sin golpear. Yo no entendí por qué fue que me dijeron eso y para mí fue muy chocante. Entonces, de repente mi conducta en el colegio comenzó a cambiar. Me expulsan de un colegio, me voy a otro, me expulsan de ese y me voy a otro. De manera que toda mi niñez y O mi sea que te adolescencia iban haciendo sentir desajustado. desajustado. Te golpean en tu casa, tú no tienes una identidad clara de una figura de un masculina que se quede, Sí. porque van y vienen y te van expulsando, y eso es bueno que lo digas, y a todos los padres, madres, abuelos, tíos o tutores que me escuchan, como psicólogo les digo que la mayoría de los problemas que dan los niños o los jóvenes, y los niños problemas, entre comillas, son síntomas que delatan los problemas que hay en su entorno familiar. Obviamente. Porque ellos lo que están pidiendo es ayuda. Sí, entonces ese ir de aquí a allá y de allá acá y sentir que no encajaba, a mí me tenía desencajado interiormente. No tenía esa identidad. Entonces mi abuela, desde muy pequeño, me llevaba a la iglesia. Mi abuela era muy católica, la señora era coordinadora de grupo de oración de la Renovación Carismática. O sea que ya por tu abuela viene... Viene como el enganche, esa semillita. pero yo encontré un refugio a mis penas en mi vida de adolescente, ya 12, 13 años, y fue el baloncesto. Yo jugaba baloncesto y
y me di bueno y jugaba en muchos Y sitios. tiene buen tamaño. Sí, entonces yo eché el tamaño temprano. Entonces era como que la cancha era mi consuelo. Yo jugaba por la tarde, Ahí jugaba te por la sentías noche, que tenías un lugar. que tenía un lugar. Yo sentía que encajaba ahí y en los videojuegos. Muchas veces tenían que ir a sacarme de los clubes de Nintendo por la oreja, porque tú sabes que antes cuando llegan los Super Nintendo y llega todo eso, en la casa habían familias que no tenían Nintendo porque decían dos cosas, que dañaba los televisores y que los muchachos se volvían locos. Que se Entonces, dañaba el televisor y los muchachos se volvían locos. Vamos a una pausa, pero no te muevas, ¿eh? Sigue aquí en Televida, el canal católico de la familia, porque hay mucho más de este interesante testimonio de Melchor Maldonado, un hombre joven, predicador católico, inquieto en el Señor. pues sí. Me parecía él en algunos aspectos porque ya en mi etapa de adolescencia empecé a involucrarme con muchachas, ya en esa etapa empecé a involucrarme con el alcohol también y para mí la adolescencia fue difícil. Fue difícil porque no tenía los recursos que quería, no tenía las cosas que quería, tenía un problema serio de identidad.